Les agradezco a los hermanos que están sentados más atrás, que gentilmente vengan a ocupar algunos sitios vacíos todavía adelante, así podemos tener más orden. La semana pasada, observando el texto en nuestro pasaje de Hechos, hemos encontrado algo muy interesante. Es decir, que un hombre estaba predicando. Lo extraño de esto es que él predicaba sin saber todo lo que necesitaba saber. Este hombre se llamaba Apolos. Él había sido un prosélito de aquellos que se convertían oyendo el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, si ustedes recuerdan, era primo del Señor Jesús y era su predecesor también, porque anunciaba algo que iba a ocurrir después de él. El típico mensaje de Juan el Bautista era: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apuntando a Jesús. De esta manera también algunos de sus propios discípulos no siguieron con él y más bien siguieron a Jesús. ¿Ya? Algunos de los connotados apóstoles posteriores comenzaron su caminata en la vida cristiana habiendo sido previamente discípulos de Juan. Así que había un parentesco natural entre Juan y Jesús, pero más que todo había un parentesco espiritual, porque realmente Juan el Bautista fue enviado para señalar a Jesucristo, y así lo hizo. Bueno, justamente en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el versículo 35, se nos dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Alguna vez he pensado en este pasaje y circunstancialmente resulta contradictorio con aquel otro, cuando viene un discípulo y le dice: maestro, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y el Señor Jesús le dice: las aves tienen nido y las fieras tienen guaridas, pero yo no tengo dónde apoyar mi cabeza. Bueno, ese es un asunto, pero esto que está diciendo aquí parece no condecir con lo anterior, porque aquí sí el Señor tenía dónde morar, tenía casa, ¿ya? Porque son momentos diferentes en el ministerio del Señor. El ministerio del Señor no fue en bonanza, que comenzó muy mal y luego fue mejorando hasta llegar a ser un príncipe o un potentado o un hombre rico. No, más bien por causa del ministerio el Señor fue dejando las cosas, y a eso les apunta a sus seguidores, les dice: bueno, eso es lo que te puede ocurrir, si me sigues podrías quedar sin tener dónde dormir. Pero ahora el Señor en este momento, hablando con los discípulos de Juan, les dice que vengan y vean. ¿Por qué? ¿Saben? En general, en muchas doctrinas que surgen en la humanidad,
casi se puede plantear cualquier cosa. Y efectivamente surgen predicadores que hablan cosas estrafalarias, pero lo hacen con excelentes presentaciones. El asunto no es cómo lo presentan, el asunto es si es verdad o no. Ahora recuerden, estos dos hombres, dos o más, que siguen inicialmente a Jesús, ellos quieren ver, eso es lo que le preguntan, ¿dónde moras? Y luego se quedan con él, pero se quedan bajo esta premisa. El Señor Jesús les dice, vengan y vean. Porque después de todo, cada persona que va a considerar el seguir en su vida a Jesucristo, es decir, el seguir la vida cristiana, necesita un capital inicial sobre el cual construir su nueva vida. Necesita ver si realmente funciona o no. De otra manera, el asunto sería una fe, no la fe bíblica, sino una fe a ojo cerrado. Y Dios no quiere que tengamos fe a ojo cerrado, quiere que tengamos fe, que le creamos. Pero para que le creamos nos da en qué creer, nos da evidencias, ¿ya? Nos muestra todo el tiempo. Más adelante, otros discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y ellos habían sido enviados por su maestro, Juan, cuando Juan estaba en la cárcel. Juan les mandó a decirle a Jesús, Jesús, ¿tú eres el que había de venir o debemos esperar a otro? Y eso nos muestra que Juan también tuvo su momento de debilidad y su momento de desconcierto porque las cosas no sucedían como él esperaba que sucedan. Bueno, el Señor Jesús les dice, miren lo que está ocurriendo. ¿Y qué estaba ocurriendo? Habían milagros, prodigios, maravillas. Les dice, los ciegos ven, los cojos andan. Y el reino de los cielos es anunciado a los pobres. Eso está en Lucas, por si acaso, porque algunos me miran con ojos de incredulidad. No tenemos el tiempo para ir pasaje por pasaje, pero ese es el otro momento en que los discípulos de Juan están preguntando para saber si vamos a creer, ¿en qué vamos a creer? ¿Qué es lo que anuncias y qué evidencias das? Hubo otros momentos, por supuesto, cuando los fariseos, por ejemplo, le pidieron al Señor señal del cielo, le dijeron, para que te creamos. Y el Señor dijo, a esta generación adúltera y perversa no le voy a dar señal. Y no les dio. Ahora, ¿a quién les da señales? El Señor. A los que con sinceridad, como estos hombres, van en busca de la verdad y el Señor les dice, bueno, vengan y vean. Tristemente, a través de la historia de la iglesia, el mundo está colmado de gente que dice estar decepcionada del cristianismo. En realidad de lo que están decepcionados es de los malos cristianos, porque los malos cristianos anuncian algo pero viven en forma contraria. No estoy hablando de las fallas de los cristianos genuinos, por supuesto todos nosotros tenemos fallas. El asunto es cómo vivimos en general. ¿Vivimos tomados de la mano del Señor o vivimos por nuestra cuenta? Ahora, recuerden, todavía la revelación de Jesús era incipiente en este momento. Estoy todavía en Juan 1.
Muy poco o nada se sabía de él. Los que se acercan van y preguntan y quieren ver, quieren saber si esto es algo digno de prestarle atención. Claro, es digno, por eso se quedan, aún se quedan a pernoctar. ¿Ya? Es como en esos encuentros que no quieres que se acaben y te quedas, ¿no? Y no importa la hora. Mejor, si ya se hizo tarde, ya no me voy porque es muy tarde. Y voy hasta que las velas se terminen. Porque hay que aprovechar esta ocasión. Estos que se quedaron con él, dice, eran Andrés, hermano de Simón, y otro llamado Juan, también, igual que su maestro Juan. Después vienen otros más. Hay algunas personas que añoran, dicen, qué lindo habría sido vivir en el primer siglo y en Judea y estar cerca de Jesús en persona, es decir, en carne y hueso, ¿no? Verle, tocarle y seguramente aprovecharme de su cercanía y obtener una sanidad o obtener una bendición especial. Qué lindo habría sido. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido esa idea fugaz, ¿no? De qué hermoso habría sido para mí tener la experiencia de Juan, el discípulo, cuando se apoyó sobre el pecho de Jesús, ¿no? En esa cercanía, oír el corazón de Jesús latir. Qué linda cercanía, qué intimidad hermosa. Bueno, ese fue el privilegio de algunos de ellos. La pregunta es, ¿todavía el anuncio de Jesús diciendo, vengan y vean? Es decir, véanlo por ustedes mismos. ¿Es válido? Después del sermón vamos a celebrar un bautismo. Y hemos tenido las profesiones de fe esta mañana, pero más tarde vamos a tener un bautismo. Es el bautismo de una niña, de una infante. Algunas personas se cuestionan el hecho de que alguien que todavía no tiene la facultad de ejercer la fe sea bautizado. Pero en el modelo bíblico hay ciertos componentes que pueden ocupar cierto lugar o el otro. Como dice el proverbio, el orden de los factores no altera el producto. Pero tienen que estar presentes esos factores. ¿Cuál es este factor? Es el factor que está utilizando aquí el Señor Jesús, que es vengan y vean. Y que implica en forma sobreentendida y saquen su conclusión. Después de ver la realidad, definan si es algo que merece, que vale la pena. Es exactamente lo mismo cuando en términos muy prácticos alguien va a comprar un automóvil. ¿Ya? El vendedor, algunos buenos vendedores le dicen al cliente interesado, bueno, no se haga problema, súbase y dé una vuelta. Y claro, si el automóvil es bueno, es potente, está bien mullido, etcétera, todas las ventajas y bondades que puede tener un automóvil, el cliente podrá quedar enamorado del auto y dice, ya lo compro. O podrá decir, no, pues esto no está a mi altura, ¿no? Y lo desecha. No estoy hablando de la manera en que los fariseos quisieron probar a Jesús.
Ellos ya tenían mala intención. Estoy hablando de una búsqueda de evidencia cuando esta búsqueda es genuina. Porque todos tienen derecho de decir, a ver, si voy a creerle y voy a seguirle, quiero ver si vale la pena. Los discípulos se quedaron con Jesús. La evidencia de eso es que tenemos sus nombres y llegaron a ser de los 12 apóstoles posteriormente. Pero ¿qué chance tenemos nosotros? ¿Quién puede decirnos, vengan y vean? En el modelo bíblico, esta labor y esta responsabilidad está entregada a los padres. Los padres tenemos la responsabilidad, el deber de decirles a nuestros hijos, desde su tierna edad, con las primeras luces de razón que lleguen a su cabecita, decirles, hay un Señor, creador del cielo y de la tierra. Hay un Señor que ha venido a rescatarnos. Es Jesús. Es nuestra responsabilidad mostrarles todo el tiempo, a través de todos los años que pasan en la crianza normal, nuestros hijitos, diciéndoles, nosotros somos una comunidad que se llama familia, y esta familia reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, y tú tienes los beneficios de ser parte de esta familia. Muchos beneficios tienen nuestros hijos que ni siquiera los hemos pensado de esa manera. Pero por ejemplo, tu hijito al nacer, a los pocos días, fue inscrito en el registro civil, ¿no es cierto? Y claro, cuando el notario o el oficial del registro civil te pregunta, oiga señor, ¿y qué nombre le voy a poner a su hijo? Tú escoges un nombre de pila o dos, ¿no? Y luego, y el apellido, tú dices, a ver, voy a inventar un apellido, ¿sí? Es ridículo. Claro que no. ¿Qué apellido le das? El tuyo, claro, ¿ya? Eso es lo normal. ¿Ya? Le das tu apellido, ¿por qué? Porque es tu hijo. Eso es. ¿Ya? En algunos casos raros, cuando no se sabe de la paternidad, hay los exámenes de ADN, etcétera, todo eso que complica. Pero estoy hablando de lo normal. Lo normal es una familia que tiene un hijo y que lleva a su hijo a inscribirlo y que dice, este hijito va a apellidar Pérez porque yo soy Pérez. Claro. Y aquí está mi carnet de identidad. ¿Ve? Yo soy Pérez. Así que él va a ser Pérez también. Y de ahí en adelante, al salir de la oficialía de registro civil, se van y toman un minibús y tú pagas tu pasaje. Y más tarde, unos cuantos años después, el conductor, cuando subes con el hijito que ya creció, te dice, ¿y quién va a pagar por él? Y tú dices, yo no sé. Yo pago mi pasaje. Pero, ¿y él no es su hijo? Claro, es mi hijo. Que pague él. No, no es así. Yo nunca he visto algo así. Por supuesto, cuando llevas a tu hijo de la mano, los gastos que te produce, y que no son pocos, claro, tú tienes que pagar porque eres su papá. Sí. ¿Sabes qué? Tenemos un papá en los cielos que no se avergüenza de ti. No se avergüenza de mí, pero soy un sarnoso. Sí, no se avergüenza, porque Él me ha limpiado,
mis pecados han sido borrados. Él no desatiende, no ignora mis maldades, no, las ha cubierto, las ha limpiado por la sangre preciosa de Jesucristo. Y si Él no se avergüenza de mí, siendo así de sarnoso como soy, ¿cómo me voy a avergonzar de Él? Tengo que confesarle. ¿Saben por qué? Porque fui y vi su bondad, su corazón abierto, paternal, amoroso. Vengan y vean, dice Jesús. Sí, pero el lugar donde los infantes, los bebés, los niños que crecen, van a ver la realidad de Jesús, del amor de Dios, de la eficacia del Evangelio, tiene que ser tu casa, tu hogar, tu familia. No van a ver que eres perfecto, porque no lo eres, pero van a ver que Dios no vino en vano a tu vida, que no tomó tu corazón para nada, que hay una realidad. Cristo en nosotros, dice San Pablo en Colosenses, la esperanza de gloria. Por eso hay una base firme por la que el Señor Jesús pudo contar la parábola del hijo pródigo. En el hijo pródigo el Señor nos lleva a través de una parábola a considerar lo siguiente: un hijo que se había ido de la casa y vivió mal, ahora está ansiando comer la comida de cerdos. Está en lo peor, en el punto más bajo al que puede llegar alguien en la mentalidad de esa época. Un cuidador de cerdos, hambriento y arrepentido. Y entonces, cuando vuelve en sí, dice: ¿cómo puedo estar yo aquí ansioso por comerme la comida de los cerdos? Y ni eso puedo alcanzar, mientras que en la casa de mi padre hay comida abundante y el último de los jornaleros tiene pan recién salido del horno para comer. ¿Y yo cómo voy a estar aquí? ¡Qué estupidez tan grande la mía! Pero más estúpido sería si me quedo aquí. Yo voy a volver a la casa de mi padre. Voy a volver y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy merecedor de ser llamado tu hijo. Hazme solamente como el último de tus jornaleros. Permíteme volver. Ahora, hay familias en las que eso no podría ocurrir, porque tal vez alguien diga: yo quisiera volver a la casa de mi padre, pero esa sería la estupidez, porque en la casa de mi padre yo sufrí violación y me hacían trabajar al punto de romperme el lomo y he salido escapando del maltrato que me daban. Y si hay un lugar donde he pasado hambre, era en la casa de mi padre. Estoy poniendo una hipérbole, es decir, una exageración a propósito. Claro, ahí la parábola del hijo pródigo se rompería, no tendría sentido. La casa de mi padre es casa de amor. La casa de mi padre es un lugar donde vale la pena volver. Hoy vamos a bautizar a Raquelita. Va a ser una alegría muy grande. Juntos vamos a compartir la alegría de Javier y de Ivana y de sus familias.
junto con eso, al mismo tiempo, les vamos a recomendar que ellos ofrezcan a Raquelita la casa del Padre Celestial, la casa donde el amor de Dios reine y donde el tipo de relación que se establezca entre cada uno con el otro sea sobre la base del Evangelio. Eso es lo que el Señor Jesús quiere que venga y vea. Hermanos, el bautismo infantil, según la Biblia, no salva. En general, ni el bautismo de adultos salva, ni el bautismo infantil, menos aún. No produce salvación. No estamos bautizando para producir salvación. Eso sería antibíblico. El bautismo es una señal del pacto. Pacto por el cual nosotros somos beneficiarios. Esto es de mucha importancia. El hombre no nace con toda la información en su mente, necesita recibir información. Esta información tiene que venir y responder a dos preguntas fundamentales. La primera, ¿cómo ser salvo? La respuesta es sencilla y puntual, por la fe en Jesucristo. Eso es lo que el carcelero le preguntó al apóstol Pablo cuando ocurrió todo lo que hemos leído en Hechos capítulo 16. El carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, pero ¿cómo su casa? ¿Cómo? Sí, ahora necesitamos conectar con esto, porque los de tu casa también van a llegar al conocimiento de Jesús. ¿Cómo? Tú les vas a mostrar a Jesús. Hermanos, ese es el privilegio. Esta es nuestra responsabilidad. Mostrar a Jesús. Mostrar que la vida cristiana es posible, es factible y es maravillosa. Ven y ve. Hermanos queridos, cuando bauticemos a Raquelita, lo que le estamos diciendo a Dios es, Dios, por favor, cumple tus promesas. Nosotros estamos confiando en ti. Esta es una vida para ti. Nosotros somos responsables de la vida de nuestros hijos. Primero de nuestras propias vidas. Dije, la primera pregunta es, ¿cómo ser salvos? La respuesta es sencilla. La segunda pregunta es, ahora que somos salvos, ¿cómo hemos de vivir? Y la respuesta también es sencilla, en la presencia de Dios. Eso es. Pero ¿saben qué? La presencia de Dios es una utopía si es que no se personaliza. Por eso Dios se ha hecho hombre, se ha personalizado. El Dios eterno, que es espíritu, se ha hecho hombre. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2, que el Señor Jesús no tuvo el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, obediente. Siendo hombre, se hizo siervo, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo hemos de vivir? En la presencia de Dios, el Dios que en Jesús
se hizo real. Así que ven y ve. ¿Qué va a ver el niño de ahora, el infante de ahora? Va a ver en tu familia una comunidad de amor en la que Jesús es real, está presente y gobierna tu casa. Y entonces, si por alguna razón se apartara, un día pensará: voy a volver a la casa de mi padre. Y le diré: permíteme volver. ¿Pero por qué volverá? Porque no hay nada mejor. No hay nada mejor que vivir en la presencia de Dios. Hermanos queridos, todos nosotros vamos a implorar al Señor para que la bendición sea sobre la familia completa, sobre Javier, Ivana, Raquel, sobre sus papás, es decir, los abuelos, los tíos, todos ellos que gocen de la bendición, que vengan y vean. Bendito sea el Señor. Pasen, por favor, pasen los ancianos también, les ruego. Vamos a proceder.